Imperio Nuevo, Dinastías 19 y Dinastía 20. En el video anterior hablamos de cómo los primeros faraones de la Dinastía 18 habían expulsado a los hicsos de territorio egipcio. Descendiente de estos faraones se alza en el trono una de las mujeres faraón más impresionantes del antiguo Egipto, la reina Hatshepsut. Después de la muerte de Hatshepsut, sube al trono Tutmosis III, un faraón de naturaleza guerrera que había sido general de los ejércitos de su madrastra y antecesora. Tutmosis III logra mantener, cuidar y conquistar nuevos territorios, mismos que heredaría a sus sucesores. Durante la dinastía 18 se vivió un acontecimiento que daría un giro a la vida política, religiosa y cultural del antiguo Egipto, la Revolución Amarniense. Amenofis IV, mejor conocido como Akenatón, promueve una religión monoteísta e impone una nueva deidad, el dios Atón. Prohíbe el culto al dios Amón y promueve también un nuevo estilo cultural y artístico. La etapa amarniense se apaga a la muerte de Akenatón. Su heredero al trono es un niño que toma el poder con tan solo 8 o 9 años de edad, por lo que fue bastante sencillo que el clero de Amón influyera en sus decisiones, echando abajo la etapa amarniense iniciada por su padre. El faraón niño gobierna bajo el nombre de Tutankamón. Tras su muerte, el clero de Amón le cambia el nombre a Tutankamón, mejor conocido como Tutankamón. Este pequeño faraón muere de manera prematura a los 19 años, víctima de sus muy diversos padecimientos, sucediéndole en el trono por un periodo muy corto su tutor Ay. A la muerte de Ay, se alza como faraón Orenheb, quien es el que termina por sepultar la etapa amarniense y todo rastro de ella. Orenheb sería el último faraón de la dinastía 18. De descendencia militar, le hereda el trono a otro militar. A Orenheb lo sucede en el trono Ramsés I, el fundador de la dinastía 19, de la que hablaremos en este video. Ramsés I inicia su reinado aproximadamente en el año 1295 a.C. Fue originario de la ciudad de Avaris y venía de una familia militar de gran prestigio. Él y su padre Seti habían sido comandantes de arqueros. Por la tradición guerrera de ambos, se hace amigo y además un gran general de Orenheb, que lo designa como su chati, preparándole el camino para que posteriormente se alzara como faraón. Ramsés I era de edad avanzada, por lo que a su vez nombra como su corregente a su hijo Seti I, quien sería su sucesor después de su breve reinado de 1 año y medio. Ramsés I fue enterrado en el Valle de los Reyes y su momia fue descubierta en el año 1817. Seti I gobierna del año 1294 a 1279 a.C. A diferencia de su padre, que no completó los 2 años de reinado, Seti I gobierna durante 15 años aproximadamente. Debido a las pugnas internas que generó la Revolución Amarniense, se perdió el dominio de algunas regiones. Pueblos de Siria y Fenicia se habían rebelado e independizado, por lo que Seti I emprende sus campañas militares para reconquistar dichas regiones. No logra conseguirlo del todo, ya que se topa con el poderío de los hititas que habían tomado el control de esas zonas. La capital de toda la dinastía 19 fue la ciudad de Tebas. Se continuó la tradición de que los faraones se enterraban en el Valle de los Reyes. La tumba de Seti I es una de las más grandes y más hermosas. Antes de describir la tumba de este faraón, me gustaría hacer un breve recuento de la forma en que se enterraban los faraones y cómo fue evolucionando a lo largo de la cronología del antiguo Egipto. En el periodo arcaico se utilizaban mastabas, construcciones rectangulares hechas principalmente de adobe. Tenían una cámara subterránea que servía de tumba del faraón y el nivel superior que funcionaba como templo. En el Imperio Antiguo, los faraones se comenzaron a enterrar en pirámides. En un anterior video tratamos todo lo referente a este tipo de tumbas. Por ejemplo, vimos qué faraón construyó la primer pirámide, cómo fue evolucionando la construcción de pirámides, etc. A partir del Imperio Medio y durante el Imperio Nuevo, los faraones se enterraron en hipogeos, tumbas subterráneas de una magnífica arquitectura. Esta nueva forma de tumba se le atribuye a la adoración del dios Amón, ya que las primeras construcciones de este tipo se dieron al mismo tiempo que se comenzó a venerar a esta deidad.
Recordemos que el dios Amón representa a la fuerza subterránea, a la energía de la tierra dadora de vida. Es probable que los faraones quisieran enterrarse y pasar la eternidad en lo más profundo de la tierra. Los hipogeos más impresionantes de Egipto fueron construidos en el Valle de los Reyes, en la ciudad de Tebas, por distintos faraones del Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Un ejemplo de este tipo de tumbas es la de Seti I, excavada en la profundidad de la tierra. Fue una de las tumbas o hipogeos más grandes de la época. Se compone de 2 niveles conectados con varias escalinatas. La primera escalera conecta la superficie con la entrada. De ahí se sigue un pasadizo tipo rampa descendente. Luego otra escalinata que da a otro corredor. Este corredor conecta con el primer nivel, que a su vez se compone de un foso funerario y 3 salas. Una muy pequeña que es como antesala, que se conecta con otra sala más grande que contiene pilares. En el fondo de este nivel se encuentra la tercera sala, también provista de 2 pilares. Todos los muros, así como los pilares, están decorados con inscripciones y hermosos grabados en bajo relieve. Otra escalinata, igual de pronunciada, conecta a otros 2 corredores o pasillos. Bajando una pequeña escalera se llega al segundo nivel, donde se encuentran la cripta o cámara sepulcral. En este nivel se encuentran 2 salas, una con 6 pilares y la otra con 2. Conectando a ambas salas está una estancia que se conecta con otra habitación alargada con 4 columnas en fila. La tumba seguía excavándose. Hay un tramo después del segundo nivel que queda inconcluso. Es posible que el faraón haya querido agregar más niveles a su hipogeo, pero tras su muerte las obras se suspendieron y la tumba quedó con una longitud de 175 metros desde la entrada hasta los pasadizos inconclusos. El sarcófago donde originalmente fue depositada la momia de Seti I es de alabastro, tiene jeroglíficos y grabados pintados, es translúcido, no tanto como el vidrio, pero sí se alcanza a ver una fuente de luz si es depositada en su interior. Cuando fue descubierto por Giovanni Battista Belzoni, la momia ya no se encontraba ahí, ya que cuando Egipto se vio sumido en la desorganización del segundo periodo intermedio, los sacerdotes del templo de Amón sacaron a las momias de sus tumbas para cuidarlas de los saqueadores y las depositaron en un escondite cercano al templo de Hatshepsut. Ahí fueron encontradas unas 50 momias apiladas unas de otras. Entre ellas estaban las momias de Tutmosis III, Seti I y Ramsés II, como las mejores conservadas. Actualmente la momia se encuentra en el Museo del Cairo en Egipto y su sarcófago en un museo en Londres. Otra de las construcciones importantes de Seti I es su templo funerario o cenotafio en la ciudad de Abidos, en el Alto Egipto, en donde se rendía culto a los dioses mayores como Isis, Horus, Amón, Ra y Ptah, y en donde se escribió en uno de sus muros la lista real de Abidos, lista donde aparecen los faraones reconocidos por el faraón, comenzando desde Narmer hasta el propio Seti I. El sucesor de Seti I fue su hijo Ramsés II, quien gobernó del año 1279 a 1213 a.C. Se volvió un faraón bastante famoso. Se recuerda como el faraón más poderoso del Imperio Nuevo, aunque muchos historiadores sostienen que este título le resta muchos méritos a su padre Seti I, que a decir de estos fue el que le heredó la estabilidad y prosperidad de la época. De cualquier manera, Ramsés II obtuvo su propio encanto y sus propios méritos. A los 13 años de edad se vuelve corregente de su padre. Al poco tiempo y todavía en su adolescencia o al término de ella, Ramsés II sube al trono. Durante los primeros años de su reinado erige ciudades y templos. Funda la ciudad de Pi-Ramsés en el Bajo Egipto, a donde traslada su capital. Durante el reinado de su padre, Egipto había tenido como sus acérrimos rivales a los hititas, con los que se disputaban algunos territorios de Canaán y Siria. En el 5º año de reinado, Ramsés II emprende una campaña militar hacia esa zona, con el objetivo de recuperar de una vez por todas esos territorios y de alguna manera repetir la hazaña de su ancestro Tutmosis III. Durante esta campaña militar se da la batalla de Cádiz, entre el ejército de Ramsés II y el ejército del poderoso imperio hitita.
Esta batalla se data en el año 1274 a.C. Hay numerosas inscripciones sobre ella en el templo de Abidos, también en el templo de Amón de la antigua Tebas, actual Luxor. En todas las inscripciones existentes se retrata al faraón obteniendo la victoria. De acuerdo a los registros históricos recabados, fue una gran batalla. No solo se arriesgaba la vida en batalla del propio faraón, también se ponía en juego el dominio de todos los territorios de Canaán y Siria. Se cree que en esta batalla los carros de guerra jugaron un papel muy importante, participando algunos 6.000 carros de guerra aproximadamente. Los egipcios estuvieron a punto de ser derrotados, ya que fueron sorprendidos por los hititas que atacaron primero. Ramsés II logra contrarrestar la ofensiva después de un intenso combate. Aunque Ramsés dice lo contrario, los historiadores mencionan que la batalla terminó en un empate. Es probable también que los egipcios hayan sido ligeramente superados por los hititas. Era la batalla del hierro hitita contra el bronce egipcio. Esta teoría la reafirma el hecho de que los hititas siguieron controlando importantes territorios disputados, entre ellos la misma ciudad de Cádiz. Sin embargo, las hostilidades siguieron por varios años más, hasta que en 1259 a.C. se firma el Tratado de Cádiz, un tratado de paz entre Egipto y el Imperio hitita promovido por Nefertari y Purujepa, las respectivas reinas esposas de los gobernantes. El rey hitita Hattusili III redacta un documento y lo envía a Egipto. Ramsés II lo revisa y lo firma. En el tratado se reafirman las fronteras y Egipto cede la ciudad de Cádiz a los hititas, así como todas las tierras cercanas al río Orontes y todos sus pueblos tributarios. Además del acuerdo de paz, ambos gobernantes se comprometen a ayudarse mutuamente ante las hostilidades o invasión de otros reinos. Ramsés II construyó varios templos a lo largo de todo Egipto. Destacan los templos en Abu Simbel, uno dedicado a sí mismo y otro a su primera esposa Nefertari. Los dos de arquitectura impresionante, tallados sobre la roca de un cerro. Además de su arquitectura y sus grabados, el templo de Ramsés cuenta con su corredor principal que mide 200 metros. El faraón mandó construirlo de tal forma que 2 veces al año los rayos del sol penetran por el túnel o corredor, iluminando exactamente a las estatuas de los dioses Ra, Amón y Ptah, así como la del propio Ramsés, que están ubicadas en el fondo del templo. Aunque tuvo varias esposas y concubinas, sin duda Nefertari fue la primer mujer más importante en la vida del faraón, a tal grado de mandarle construir su propio templo, siendo uno de los pocos templos dedicados a una esposa en el antiguo Egipto. Se presume que Ramsés II tuvo alrededor de 103 hijos, 50 hombres y 53 hijas mujeres. Muere aproximadamente a los 90 años, después de 66 años de reinado. Su tumba fue encontrada en el Valle de los Reyes y su momia en un escondite en el mismo lugar donde se encontrarían las momias de otros faraones. La momia de Ramsés II muestra a un hombre de nariz aguileña que era muy alto en vida, pues habría podido medir hasta 1,80 m. Otra característica asombrosa es que era pelirrojo. Los posteriores faraones de la dinastía 19 ya no tendrían el mismo poder que los iniciadores de la misma. El sucesor de Ramsés II fue su hijo Meremta, quien ya tenía una edad avanzada y gobierna aproximadamente 10 años. El sucesor al trono era Seti II, pero su hijo Amenmeses, apoyado por el clero de Amón, se rebela contra su padre. Se desata una pugna interna y el poder se divide, controlando el Alto Egipto Amenmeses, mientras que el territorio del delta lo controlaría Seti II, quien al final se queda con todo el poder. Vuelve a unificar los territorios, pero su reinado duraría tan solo 6 años, muriendo inesperadamente en el año 1194 a.C. Su sucesor, Sipta, era muy pequeño, por lo que toma el poder su madre Tauseret y esposa de Seti II. Durante el reinado de Tauseret ya había muchos problemas políticos internos y externos. Dentro de Egipto,
el clero de Amón, con su poder e influencia, había creado una especie de anarquismo. Fuera de sus fronteras, el aliado de Egipto, el Imperio hitita, estaba siendo sacudido por las invasiones de los pueblos del mar. El reinado de Tauseret también fue marcado por la influencia de un hombre, el canciller Bai, conocido como el faraón fantasma. Se cree que era de origen sirio. No hay registros de él como faraón, pero sí del poder que tenía. Se dice que el canciller Bai y Tauseret eran amantes. Esta relación pudo haber debilitado mucho más la comunicación de la reina faraón con el clero de Amón. El clero de Amón era un poder conservador y celoso de sus tradiciones. Jamás iba a permitir que alguien externo a la dinastía, y más si era de origen extranjero, influyera en la política de Egipto. Ante esta inestabilidad política y anarquía social, se levanta en contra de Tauseret Setnag, otro descendiente de Ramsés II, quien toma el poder en el año 1189, comenzando así la dinastía 20. Este faraón reinó de 1189 a 1184 a.C. Es muy probable que fuera descendiente de alguno de los numerosos hijos de Ramsés II. A Setnag le toca gobernar un país en crisis política. Trató en la manera de sus posibilidades revertir esta situación y volver a Egipto a la normalidad. Por la situación tumultuosa, no se sabe más de él, solo que hereda el trono a su hijo Ramsés III, quien comienza a gobernar en el año 1184 a.C. A partir del año 1200 a.C., comienzan a darse una serie de desplazamientos de personas conocidos como los desplazamientos de los pueblos del mar. Estas invasiones habrían terminado con la civilización micénica y con el imperio hitita. Amenazó en gran medida al pequeño imperio asirio que se encontraba en expansión. Estos desplazamientos pasan por Oriente Próximo y por el mar se alojan en las costas de Egipto. De tal manera que durante el gobierno de Ramsés III, las invasiones de los pueblos del mar estaban en su máximo apogeo. A su 8º año de reinado, el faraón se enfrentó en la desembocadura del río Nilo contra los invasores. Fue una batalla naval donde la flota de los pueblos del mar fue aniquilada por Ramsés III. Después de esto, hace todo lo necesario para fortalecer sus fronteras y no correr la misma suerte de los hititas. Como consecuencia de los desplazamientos, Egipto pierde por completo el dominio de Canaán, pero logra conservar sus territorios originales. Los últimos años de su reinado, Ramsés III fue objeto de varias conjuras palaciegas, de las que salió bien librado de algunas. Al final, un complot en su contra acabaría con su vida. Es decir, sus conspiradores al final tuvieron éxito. Los investigadores han determinado que su momia tiene signos de violencia y su garganta fue cortada con una herida muy profunda. Sus sucesores van desde Ramsés IV hasta Ramsés XI. Estos faraones ya no tuvieron gran poder. El historiador Diodoro Sículo los describe como haraganes refinados, solo fieles a la complacencia y el lujo. Además de que había muchas pugnas entre los miembros de la dinastía, también es cierto que Egipto estaba pasando por una situación muy caótica. Los sumos sacerdotes de Amón ejercían su influencia política sobre todo el valle. Además, las fronteras eran continuamente amenazadas por los pueblos del mar. En realidad era muy complicado gobernar en ese momento. La dinastía 20 transcurriría del año 1190 al 1070 a.C. y terminaría con el reinado caótico de Ramsés XI. De esta manera comienza el tercer periodo intermedio de Egipto, con faraones de origen libio y nubio. De este periodo y de la época tardía hablaremos en el próximo video.